calentamiento y no decir que es el cambio climático. ¿A alguien se le ocurre cómo podría rebatir, cómo podría argumentar en contra de este gráfico? ¿Por qué sería el incremento de temperatura? Ingeniero, disculpe, no lo escuchamos. ¿Cómo podríamos desestimar este calentamiento global presentado en este gráfico? Eso sí me están escuchando, ¿no? No se le escuchó, ingeniero, la pregunta que realizó. Creo que está tapando su micro de su laptop. El micro está aquí al costado de la camarita. No, está totalmente activo, estoy enfrente del micro. No he cambiado mi posición respecto a la última observación que me hicieron. Mi pregunta va en el tema de que si alguien podría imaginarse un argumento para negar o desestimar este calentamiento que estoy presentándoles en este gráfico colorido. ¿Qué argumento podríamos usar para decir que ese calentamiento es natural y no responsabilidad de los seres humanos o del cambio, o signo del cambio climático? ¿No se les ocurre? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, sí, se Ingeniero, escucha. sí lo podemos escuchar. Ya miren, algunos negacionistas en réplica a este gráfico, lo que mencionaban era de que como se han hecho mediciones en observatorios meteorológicos en el mundo, en los años 1860, 1850 que empezaron a hacerse, obviamente estos observatorios estaban totalmente alejados de las ciudades, de las grandes urbes. Observatorios como Oxford, Cambridge. Pero ¿qué pasó luego con las ciudades? Empezaron a crecer,
a crecer, a aumentar las zonas urbanas, fueron acabando con la campiña y los observatorios en varios casos fueron absorbidas por las ciudades. ¿Y dónde hará más frío? ¿O dónde estará más abrigado? ¿En las ciudades o en el campo? Pues ciertamente, las aglomeraciones de las ciudades son más calientes que el campo. Hay hasta un fenómeno que se llama isla de calor. Y eso produce, pues, de algún modo una señal también de incremento de temperatura, que a lo largo de los años tiene similar patrón. Pero se ha argumentado, se ha revisado los datos, se ha corregido en todos esos aspectos, justamente para tener en cuenta esta situación. Y no solamente sea una influencia artificial, sino una medición correcta, válida sobre este calentamiento. Ya tengan en cuenta. En el caso de mi trabajo, por ejemplo, el observatorio de Huancayo está a 13 kilómetros y medio de la ciudad de Huancayo. Y aunque claro, Huancayo ha crecido, pero no ha sido tan grande, al menos para la zona en donde está el observatorio. Ha aumentado ciertamente la cantidad de unos pueblitos ahí, distritos pequeños que felizmente no han crecido en gran magnitud. Y pues todavía tenemos cierta tranquilidad para hacer mediciones de diferentes compuestos. Pero, por ejemplo, para el caso del CO2, ya no podríamos hacer nosotros mediciones. Medir con precisión el CO2 es una inversión bastante importante. Probablemente cerca de 1 millón de soles puede salir el costo de instalar un equipo de alta precisión para la medición continua de CO2 atmosférico. Todo el sistema de medición, instrumentación, calibración y mantenimiento, ¿no? Porque ya hay una cantidad mínima, pero significativa para esta precisión de autos, combis, colectivos, que pues alteraría bastante la medición. Probablemente tendríamos que buscar otro observatorio más alejado, más y mayor altura también quizás, ¿no? Esta es la zona entre la frontera entre La Oroya y Lima, que es una zona que se llama Marcapunacocha, que hay algunos proyectos ahí de investigación de cename, por ejemplo. Miren ahora uno de los gráficos más actualizados que ha presentado la NASA, el grupo de estudios de tendencias del clima, en el cual se puede ver, para el caso de la región tropical, su incremento de su anomalía, ¿no? De temperatura bastante cerca a 1 grado, considerando hasta el año 2019. Entonces, en el caso del hemisferio norte, todavía este incremento es mayor, casi 1.2 el incremento de temperatura, 20% más de incremento en comparación de la región tropical, que como les mencioné en un inicio, pues tiene ciertas particularidades que atenúan
este incremento de temperatura. Las otras mediciones también se han abarcado no solo la cuestión meteorológica, sino la composición de la atmósfera. Miren ustedes cómo los registros paleoclimáticos han permitido tener este registro, por ejemplo, de CO2, de óxido nitroso y de metano. Pero que en algunos de los casos se ha tenido un registro similar al que tenemos ahora. No hay en todo el registro que se ha obtenido a partir de datos de hielo, estudios de árboles, de anillos de árboles, de sedimentos en los lagos. No hay algún registro que muestre que se ha tenido la misma concentración de gases de efecto invernadero como las que tenemos en la actualidad. Estas son mediciones más recientes, como hemos estado viendo, la famosa curva de Charles-Keeling del incremento de CO2, o las mediciones que se han hecho de modo instrumental con el óxido nitroso, con el metano y con varios compuestos clorofluorcarbonos. Pueden notar ahí que todos tienen una tendencia bastante importante, que podemos asumirla como exponencial. En el caso del dióxido de carbono, ya saben, la principal fuente de emisión es la combustión, los diferentes procesos de combustión que el ser humano se ha vuelto dependiente genera la emisión de CO2. En el caso del óxido nitroso, la principal fuente se ha vuelto la agricultura. La agricultura, a través de la intensificación y el esfuerzo que tiene en generar más alimentos por hectárea, mayor producción para alimentar a una población creciente a nivel mundial, pues también aumenta dramáticamente el uso de fertilizantes nitrogenados. Estos compuestos, a través de diferentes procesos microbiológicos, va a terminar emitiéndose en forma de óxido nitroso. Y ya sabemos, está aumentando bastante porque también la agricultura cada vez está aumentando su utilización y con una perspectiva bastante dramática en ese sentido. En el caso del metano, vimos hace unos minutos que los principales responsables de emisión era el ganado vacuno, la ganadería a gran escala, y también una fuente importante es el cultivo del arroz, se hace inundando la tierra, ¿no? Que produce una oxidación anaeróbica. Y en los últimos años también se ha mostrado un importante aporte por el descongelamiento de los suelos congelados o del permafrost. Ustedes saben, a medida que la temperatura va aumentando, el suelo congelado en latitudes altas se va descongelando. Y en esos suelos, a través de varios años, se habían acumulado grandes bolsones de metano por la oxidación anaeróbica.
Y en base a este descongelamiento del hielo, lo que está pasando entonces es que esto sale siendo expulsado hacia la atmósfera, aumentando la concentración del metano. Hubo una época, pueden ver aquí en la parte inferior izquierda, hubo una época en que esto se estabilizó, más o menos en la época del año 2000, es que se mostró esa estabilización casi hasta el año 2005. Los especialistas, justo yo estaba en varias conferencias en Europa, estaban tratando, era la pregunta del millón de todos esos años, de cuál era el responsable de que se había estabilizado el incremento del metano en la atmósfera. Hace algunos par de años atrás han salido algunas respuestas relacionadas a alguna absorción de metano por parte de los bosques, algunas condiciones meteorológicas especiales. Pero lastimosamente, ese sumidero de metano no duró mucho. Y como pueden ver, para el año 2010, nuevamente su incremento tuvo una tendencia bastante importante. Y nuevamente está incrementándose severamente. En el caso de los CFCs, de los fluorocarbonos, ¿alguien cree que tendría la respuesta de qué pasó con el CFC? ¿Por qué estaba aumentando y de repente ya no? Así voy probando si me van escuchando. Entonces, estos son los gráficos de las mediciones que se han hecho a nivel global de los gases de efecto invernadero más importantes. En el caso de los clorofluorocarbonos, de los CFCs, ¿a alguien se le ocurre el argumento de por qué estarían dejó de aumentar su concentración en la atmósfera? Profesor, se le corta por momentos, no se escucha completo. ¿Alguno de ustedes puede ayudarme a responder de por qué el comportamiento de los clorofluorocarbonos, por qué dejó de aumentar su concentración en la atmósfera? Una mejora en los artefactos, una tecnología mejor para esto. Algo. ¿Quién logró que dejáramos de usar los CFCs? ¿Quién no? ¿Qué logró, no? No quién.
¿Qué logró que dejáramos de usar los CFCs? ¿Protocolo de Kioto? No me acuerdo. Estás muy cerca. Por ahí. El protocolo de Kioto está relacionado a los gases de efecto invernadero, especialmente al CO2, al metano y a los óxidos de nitroso. Pero el que logró que los CFC sean eliminados fue el protocolo de Montreal. Este fue el más exitoso acuerdo internacional que se ha tenido para proteger la atmósfera, principalmente a los CFCs. ¿Qué pasó con el protocolo de Kioto? No fue ratificado por Estados Unidos, por Rusia, por Australia, ni nadie importante. China no tenía que firmar porque no se consideraba un país en desarrollo. ¿Qué ha pasado con el Acuerdo de París? Estados Unidos ha dicho que no lo va a ratificar, además se ha retirado del proceso. En cambio, en el protocolo de Montreal, todos los países realmente ratificaron y aceptaron el cumplimiento de las obligaciones. Incluso se hicieron varias modificaciones denominadas enmiendas con la finalidad de poder ser más exigentes en la eliminación de los CFCs. Y como les mencioné, una molécula de CFC tiene 1000 veces el potencial de calentamiento de una molécula de CO2, por lo que definitivamente el protocolo de Montreal también tuvo un importante aporte en la lucha contra el cambio climático, aunque obviamente estaba enfocado hacia la protección de la capa de ozono, pero permitió también tener un aporte hacia este aspecto. Y obviamente el Perú también ha sido parte de esto. Y ahí podemos ver, ¿no? Las concentraciones de CFC 12, CFC 11. Lo que tenían 1.000.000 de toneladas eran emitidos hacia la atmósfera, pues fueron básicamente eliminados de la producción. Casi China conservó algunas fábricas que incluso hasta ahora están funcionando. Y bueno, ya saben ustedes, cuando una fábrica empieza o se queda con una producción escasa, poco a poco también empieza a aumentar su producción, porque todo es un compuesto bastante utilizado. ¿Ya? Sin embargo, la gran mayoría de países ratificaron y cumplieron todas las obligaciones y eso ha permitido ver claramente que hay una reducción de este compuesto y también ya se ha evidenciado una recuperación de la capa, del agujero de la capa de ozono. Este año se ha registrado un agujero de ozono más grande que los anteriores, ¿ya? Pero es solo una condición natural porque se está en un periodo de máxima destrucción, pero no está empeorando.
No traje el gráfico ahora. No he traído el gráfico, pero bueno. Lo que han salido varios ya súper especialistas a decir es justamente que se ha mostrado evidencias importantes de la recuperación de la capa de ozono en la Antártida. Y pues solo nos queda esperar probablemente unos 40 años para volver a tener los niveles de 1980. Comprenderán que este compuesto CFC todavía, miles de toneladas todavía están en proceso de transportarse y viajar y llegar hasta la estratosfera donde se van a destruir. Así que es un proceso lento de recuperación de la capa de ozono. Pero, como les menciono, es el acuerdo más exitoso que se tiene a nivel mundial para eliminar un compuesto que está dañando. Y por supuesto que quien ha cumplido un rol fundamental en este proceso ha sido la tecnología, porque eliminas un compuesto y ¿qué es lo que le ofreces a las empresas, a los ciudadanos, a los usuarios? Le ofreces otro compuesto, una nueva tecnología para seguir produciendo aerosoles de pintura, desodorantes, sprays para espumas. La industria ha continuado con nuevas tecnologías, ha reemplazado. Veremos en el tiempo si son dañinos, si están causando otro problema ambiental. Pero como les estoy mostrando, nos ha solucionado el problema de la capa de ozono. Y esperemos que también así pueda ser con el cambio climático, con la remoción o absorción, con las tecnologías de absorción, remoción del CO2, ¿es verdad? Otra forma también de enfrentar el cambio climático es seleccionar algunos compuestos en función del tiempo de vida que puedan tener en la atmósfera. Porque al evitar su emisión, vamos a tener un impacto más posible de medir, más concreto, de cuantificar en el más corto plazo. Ustedes saben, eliminar el CO2 todavía su impacto va a verse en 5 o 10 años, probablemente, si no es más todavía. En cambio, si usamos tecnologías, si vemos opciones en el cambio de los procesos, o eliminación de algún mecanismo de producción, respecto a un contaminante como estos que están en esta lista, vamos a tener una respuesta más rápida. Los ejemplos, ya se crea un grupo a nivel de las Naciones Unidas en el cual se les denomina contaminantes climáticos de vida corta. Y en estos están identificados el carbono negro, que les conté hace un rato, que de todas las parrilladas que nos hemos preparado, en todas las fogatas que hemos hecho, pues sale emitido hacia la atmósfera. Unos días de vida en la atmósfera por su tamaño y su peso, termina cayendo rápidamente. Luego el metano, ya varios años de vida. El ozono troposférico y algunos hidrocarbons que han reemplazado los CFC.
se pueden aplicar, o se han propuesto la aplicación de tecnología para poder sustituirlos o mejorar su eliminación, tratar de lograr su eliminación. Como ustedes saben, en el caso del carbono negro, es mejorar la eficiencia de los procesos de combustión, de los filtros en los carros, por ejemplo, en las el tema de vegetación, completo, el tema de ahí es un tema importante, la agricultura de conservación. Hay varios ejemplos muy interesantes en los cuales ya no hay necesidad de quemar la cobertura del suelo, los residuos que ha dejado una cosecha, y sobre eso más bien ayudarse para que la siguiente campaña tenga mayor materia orgánica y los suelos tampoco se erosionen al estar descubiertos. Y sobre lo más importante es que evitamos quemar todos esos rastrojos. Y protegemos la atmósfera. Hemos hecho algunos ejemplos de eso aquí en la comunidad de Guayao, en la parte cercana al observatorio. Pero ustedes saben, siempre es bastante difícil cambiar el hábito de los campesinos en este caso, ¿no? Hay que trabajar más mostrándoles cómo los ejemplos funcionan, ¿no? Porque al final lo importante para ellos es la producción de la cosecha. ¿Cuántas toneladas por hectárea es que ha producido este nuevo mecanismo? Entonces, si funciona, van a seguir el ejemplo. Y si se les ayuda con un poco de maquinaria, con algo de herramientas para que pueda facilitar su cultivo, pues excelente, mejor todavía va a complementar. Y en otros casos está la combustión vehicular también. Hay ejemplos bien prácticos en ese sentido de que se puede tener un mejor vehículo. Desde un vehículo eléctrico, ustedes saben, hay toda una revolución en ese sentido, de que está bien incipiente, no está empezando, pero ya se ha demostrado que los vehículos eléctricos pueden ser una excelente alternativa para el reemplazo de estos vehículos contaminantes. Y además se pueden utilizar un sistema de filtros, un sistema de membranas que permita que las partículas que están saliendo del motor, principalmente partículas negras, carbono, puedan ser absorbidas y así no estar llegando hasta la atmósfera. No sé si algunos de ustedes trabajan en el sector transporte y ahí se manejan las normas Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, en las cuales justamente estas normas son para proteger al medio ambiente. Y en algunos de estos casos, pues se usan estos filtros como norma obligatoria para que un vehículo pueda estar en circulación. Así que es importante en ese sentido también ver estas opciones que pueda evitar, ¿no?, la presencia de carbono negro en la atmósfera. En el caso del metano, la ganadería también ha presentado diferentes propuestas con las cuales podemos evaluar cuán eficiente es controlar la alimentación del ganado, utilizar suplementos alimentarios para que genere menos metano, así como también el manejo de los residuos, tanto los gaseosos como los sólidos del ganado en algunos centros de colecta, ¿no?, para que pueda reducirse el metano. Entonces, ustedes, si revisan las páginas
de contaminantes climáticos de vida corta, van a ver que hay varias propuestas de asesorías, capacitaciones o tecnología para poder aportar en un tema más concreto, reducir o apoyar la reducción de la temperatura por al menos medio grado en base a estos 4 compuestos. Entonces, esas son, como se dan cuenta, lo que quería presentarles es una estrategia más para poder enfocar un problema tan complejo como el cambio climático. Ustedes que tienen experiencia trabajando en diferentes sectores, pues es importante que justamente el área en el que trabajan o el grupo con el que quieren trabajar o los con el que ustedes interactúan, sepa también que si quiere enfrentar o dar un aporte hacia el cambio climático, debe tratar de enfocarse en cuál de estos factores puede, eh, puede aportar. Porque si no, siendo tan grande y tan complejo, y a veces como les mencioné hace un rato, el cambio climático puede ser culpable de todo. La chacra no produce, culpa del cambio climático. No hay agua, cambio climático. El perro no ladra, cambio climático. Pero lo importante, además de eso, es ver qué soluciones o qué impactos puede estar causando en la población. Quizás nosotros cómo podemos aportar, tanto en el tema de las emisiones hacia la atmósfera, como en las propuestas de adaptación de la población a los cambios en el clima. ¿Se dan cuenta? Así que tengan en cuenta, estos son los principales compuestos que tienen un rol allá. ¿Alguien puede encontrar el error? ¿Alguien encuentra el error en este post de Facebook? Es N2O en lugar de NO2, si no me equivoco. Ustedes saben, en química, una letra diferente, un número diferente, pues cambia totalmente el significado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ciertamente aquí también se les pasó el número y es la peculiar diferencia. En ese caso, el NO2 es importante para los estudios de calidad del aire, para la contaminación del aire. Está hasta en la norma del estándar de calidad ambiental para aire, ¿no? Como un compuesto criterio que debemos monitorear. Pero no es de importancia o de relevancia para el efecto invernadero o el calentamiento global. Bueno, haremos una pausa, creo, de 15 minutos, a ver.